En el uso de la palabra, para vertir la opinión del dictamen de la minoría, el diputado Hernán Lombardi. Muchas gracias, señor presidente. Silencio, les pido por favor. Respeto. Silencio. Cuando quiera. La semana pasada, de hecho, me acercaron... No, porque me pregunta el diputado Wolf cuándo puede entrar gente de su bloque o invitados. Quiero aclarar que acá no hay activistas partidarios, hay gente de la cultura. Lo que le quiero decir es que la semana pasada su bloque pidió autorización para invitar instituciones por el tema de la boleta única y la tuvo, y digamos, en todo caso lo que no anduvo fue la convocatoria. Gracias. Muchas gracias, señor presidente. Quiero contarles a todos que ayer se constituyó y tuvo su primera reunión la Comisión de Cultura de esta honorable Cámara. Señor presidente, se votaron por unanimidad 59 proyectos. Se trabajó en un ámbito que yo agradezco a todos los señores diputados y diputadas, que se trabajó en conjunto, con un ámbito de colaboración y de cooperación. Y esa Comisión de Cultura, demorada la formación como todas las comisiones, pero empezó a funcionar y me parece que es una cuestión totalmente relevante y positiva. Lo que no es relevante y positivo, que este proyecto, como dijo el diputado preopinante, obviamente son las asignaciones específicas vinculadas al mundo de la cultura. Sin embargo, no fue girado a la Comisión de Cultura y yo creo que eso es un severo error. Que estos proyectos que tienen que ver estrictamente con la cultura haya tenido solamente giro a la Comisión de Presupuesto y Hacienda implica una visión economicista de la cultura, que es exactamente lo contrario de lo que acaba de decir el diputado preopinante. Lo mandaron a presupuesto. No hay ninguna, absolutamente ninguna explicación que no lo haya girado a la Comisión de Cultura. ¿Cómo no lo van a girar a la Comisión de Cultura si el 100% de lo que acabamos de escuchar tiene que ver la Comisión de Cultura? Lamentablemente estos son escondrijos y recovecos del sistema parlamentario que tenemos que evitar. Insisto, estamos orgullosos que tenemos una Comisión de Cultura funcionando, que ayer se reunió, que sacó ayer todos los proyectos por unanimidad, que permitió hoy un homenaje al general Arias, el bicentenario jujeño, el bicentenario de su muerte, que sucede el jueves que viene. Pero este proyecto, que es un proyecto trascendente, no fue girado a la Comisión de Cultura. Y eso es un severo error, es un severo error de procedimiento. Tenemos que reivindicar el funcionamiento de este Parlamento, porque si este Parlamento no funciona en función de su división en comisiones, es evidente que empieza a haber manipulaciones. Por otra parte, y yendo al tema de fondo, quiero hacer una profesión de fe. Somos defensores de la promoción de la cultura. Es una tradición del Estado argentino hacerlo porque hace la construcción de ciudadanía y de libertad. No quiero repetirme porque hay muchos conceptos con los que coincido con el diputado preopinante, pero yo agregaría la construcción de las diferentes identidades que tienen lugar en la Argentina. Todas las identidades, collage multicolor maravilloso que es la Argentina. La cultura fortalece cada identidad para tener desde cada identidad una identidad nacional. Y también es un elemento de construcción de ciudadanía. No alcanza solamente con la creatividad y las artes, que muy bien estuvieron expuestas recién, sino también con la cultura de respeto a nuestra Constitución, la cultura de que somos ciudadanos, que vivimos en el gobierno de la ley. Y esa cultura, esa parte de la cultura democrática, que podría poner 1000 ejemplos, pero que se expresó también, por ejemplo, en Santa Fe, que tiene un maravilloso museo de la Constitución Nacional. La cultura es amplia, es inabarcable y es constitución central para la construcción de la nación. La cultura y la educación son las dos herramientas estratégicas que tenemos a mano. Entonces tengan todos, el resto de los diputados, los asistentes, que agradezco que hayan venido,
nuestra defensa incondicional del tema cultura. Acá no estamos hablando del tema cultura. Estamos hablando cómo se implementan estas cosas, cómo hacemos que no nos vendan gato por liebre, cómo hacemos que no se escondan cuestiones incorrectas a través de cuestiones que parecen correctas, y sobre esto me voy a detener. Pero hay un punto que no quiero dejar de lado, que fue el plazo. El diputado preopinante puso un énfasis en el plazo. Acá se están, no quiero hacer toda la historia, pero podemos reconstruir que acá lo que estamos diciendo es la prórroga de las asignaciones específicas que venden en diciembre, según el acuerdo fiscal de noviembre de 2017 que firmaron la Nación con las provincias. Y es un acuerdo fiscal que evidentemente tiende a eliminar impuestos distorsivos y en el cual estuvieron de acuerdo la Nación y las provincias. Tiene que ver con muchas cosas, tiene que ver con el impuesto a los ingresos brutos, pero también tiene que ver con las asignaciones específicas y la distorsión que generan las asignaciones específicas. Pero quiero ir al punto, por lo tanto esto vence, para los que están menos informados, vence en diciembre de este año. Y hay una sana inquietud acerca de cómo seguimos con esto, dado y tomado cuenta que no se había conseguido reorganizar el sistema como se había propuesto que fuera reorganizado antes de diciembre de 2022. Entonces vence en este año. Pero ¿saben qué significa esto? ¿Saben lo que dice el dictamen de mayoría? Prorrogarlo al 2073. El diputado preopinante hizo un montón de reflexiones, prácticamente diciendo que los que decimos que 50 años es un disparate, somos neoliberales y que tenemos que ver con el achicamiento. Le quiero aclarar al diputado que los senadores Mayans y Pilati Vergara del Frente de Todos presentaron un proyecto de ley para prorrogar por el plazo de 8 años, es decir, hasta el 31 de diciembre de 2030, en consonancia con el dictamen de minoría. Quiero aclarar que los senadores son obviamente del Frente de Todos. Otro proyecto, también del Frente de Todos, es presentado por la senadora López Valverde, también en los mismos términos que el senador Mayans, propone prorrogar las asignaciones específicas hasta 2030. Yo entiendo que hay diferencias, son públicas y notorias dentro del oficialismo. No creo que llegue al extremo que el diputado Carro esté acusando al senador Mayans o a la senadora de neoliberal. O a lo mejor lo está haciendo y yo no me doy cuenta. Si ustedes se dan cuenta, los senadores del Frente de Todos, mediante 2 proyectos, están promoviendo también que venza el 31 de diciembre de 2030, coincidiendo con el dictamen de la minoría. Por lo tanto, tanto en ese caso los senadores, que en este caso coincidimos, como nosotros coincidimos en la defensa de la cultura, del teatro, del arte, de las bibliotecas populares, del cine. Por supuesto que coincidimos. Ahora, el problema es cómo y cuándo y cómo administramos los recursos públicos. Tenemos que introducir una sana defensa de la cultura, tiene que ver también con la administración de los recursos públicos. Insisto, vuelvo a decirlo una vez más, los mismos tipos que a nosotros nos acusan de neoliberales son los que su mismo partido en el Senado de la Nación tiene un plazo exactamente igual al nuestro, 31 de diciembre de 2030, el mismo. No creo que no sean defensores de la cultura, creo que sí lo son, pero no tiene ninguna lógica promover por 50 años. Yo digo, para tener alguna idea mínima, ¿qué cosas van a pasar en 50 años en el mundo? ¿Qué pasaba hace 50 años? La televisión se transmitía en blanco y negro, el teatro tiene 2.500 años, la televisión se transmitía en blanco y negro, por supuesto. No había internet, no quisiéramos promover también la cultura digital, no sería legítimo que la hiciéramos. El streaming, los podcasts, las descargas, ni siquiera se habían imaginado. Imaginamos qué puede pasar en 50 años, nos damos el lujo, cuando en este mundo volátil y cambiante realmente nos decimos que queremos asegurar a 50 años, o eso es una demagogia fácil para la gente que no entiende el proceso legislativo. Silencio, presidente. Ponga orden o desaloja. Silencio, por favor, silencio. Por lo tanto, insisto, marco esta amable coincidencia con los senadores, con 2 proyectos de senadores del Frente de Todos.
Yo quiero aclarar una cosa más con estas cuestiones de los anacronismos. Senador Randazzo, senador. No, Diputado, de la tribuna está faltando respeto. En 2009 se sancionó la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, también llamada Ley de Medios, que no previó Internet. Los mismos que lo hicieron saben que fue un problema severo no prever la comunicación digital en términos de comunicación audiovisual. Estos pequeños anacronismos no son una cuestión menor. Se generan fuertes errores. Por lo tanto, yo lamento profundamente, ha habido conversaciones, las ha habido, de cambiar el plazo de 50 años, considerando que el mismo oficialismo en el Senado está diciendo otra cosa. Lamentablemente lo escucho acá al diputado preopinante que insiste en mantener en eso, con lo cual nosotros tenemos que anticipar que no podemos acompañar esa parte del proyecto. Por otra parte, acá nada está en riesgo. No está en riesgo. Sabemos perfectamente que las asignaciones específicas, al no haber un acuerdo, deben ser prorrogadas, que estamos de acuerdo en la prórroga de las bibliotecas populares. ¿Cómo no van a estar de acuerdo en la prórroga de las bibliotecas populares? En las bibliotecas populares, en el Instituto del Teatro, en el INCA, en el Instituto de la Música, pero que no nos vendan gato por liebre. Lo que no estamos de acuerdo, además del plazo, es que nos vendan gato por liebre. Atrás de las mejores intenciones, diría, un hecho estilizado del kirchnerismo, esconder detrás de la cultura pesadas burocracias. Y ahí sí tengo una diferencia central con lo que dijo el diputado preopinante. Nosotros preferimos que la plata llegue al cine, que llegue al teatro, que llegue a los realizadores, que llegue a los artistas y no se quede enredadas en la burocracia. Es malo que se quede enredado en la burocracia. No hay gasto pequeño que no pueda ser eliminado. Cuanto menos burocracia tengamos es mejor, porque le va a llegar a los artistas y no se va a quedar enredado en los pliegues y repliegues de la burocracia. Quiero decirle... Presidente, ponga orden, por favor. Silencio. Silencio, por favor. Continúe, diputado. Silencio. Cualquier medida que este Congreso tome en función de reducción de la burocracia va a redundar en beneficio de todos los argentinos. Yo podría repasar el teorema básico 1.000 veces. Sobre todo hoy, después que vimos ayer el 5,1% de inflación, señor diputado, repitamos el teorema 1.000 veces. Sin otra fuente de financiamiento, se imprimen billetes para solventar el déficit fiscal. Esa emisión genera inflación y la inflación pobreza. Todos lo sabemos. Corolario, el desequilibrio fiscal siempre se paga y cuando el mecanismo de la emisión de moneda lo pagan los que menos tienen. Si nosotros no estamos en este Congreso a la altura de la responsabilidad de ir sobre todo los gastos burocráticos y además en este caso ir sobre los gastos burocráticos permite liberar fondos efectivamente para los realizadores culturales, bueno, muchachos, ya van 3 meses seguidos con inflación arriba del 5%. ¿Qué más necesitamos decir? Se sigue generando pobreza y tenemos que discutirlo al mismo tiempo, porque si nosotros y vuelvo al punto, nosotros hubiéramos preferido que se discutiera la Comisión de Cultura. Si nos meten el tema económico, tenemos que discutir estas cosas. La revolución de la austeridad es también una revolución del crecimiento. Es una revolución del crecimiento, e insisto, nada está en riesgo, porque el dictamen de minoría, coincidente con los senadores del Frente de Todos, termina prorrogar hasta diciembre de 2030, o sea, 8 años y medio a partir de la fecha. Nosotros insistimos y a su vez, en este punto de eliminar burocracia, voy a seguir con el dictamen de minoría, tenemos 2 puntos más a tocar. Un punto clarísimo es que hay que eliminar la superposición de organismos. Atrás de la cultura, les cuento a todos los que no lo saben, se esconde, por ejemplo, la Defensoría de la Comunicación de Servicios Audiovisuales. Yo quisiera saber en cuál de todos los alegatos que hemos escuchado y que hemos estado en el debate, se dice con sinceridad que ahí no se está financiando un elemento de la cultura, se está financiando un elemento, y no tengo ningún empacho en decirlo, que es una usina del pensamiento único, que ha servido para perseguir periodistas, que el nodio se ha metido en lo que nunca se debió meter,
nunca se debió meter, que no está facultado por ley, que son los medios digitales. Entonces, como siempre, atrás definen... Presidente, ponga orden. ¿Esto es un valla brava? La palabra, presidente. Continúe, diputado, continúe. Hágase el silencio. Presidente, hágase el silencio. Hágase el silencio y que Hágase se el respete silencio. como Por respetamos. favor, Hágase el silencio, presidente. pedimos a Hágase todos silencio, colaboración, silencio. Continúe, diputado. Muchas gracias, señor presidente. Como siempre, atrás de fines nobles se esconden causas innobles. Tras defender la cultura, que como todos hemos dicho, no está en riesgo, tenemos una severa discusión sobre los plazos, pero no está en riesgo. Lo que sí está en riesgo es que nos metan gato por liebre, que nos metan un organismo de la censura, financiado a través de organismos de la cultura, que es un escándalo y que además es un organismo superpuesto, porque está superpuesto, porque está... Nosotros tenemos una Defensoría del Pueblo, todavía no tiene su defensor designado, pero tenemos una Defensoría del Pueblo, tenemos un ENACOM, que es heredero del viejo Confer, donde cualquiera que sienta afectado, cualquiera que ve radio, televisión y ve afectado algún derecho, puede hacer alguna denuncia en el ENACOM anterior Confer. ¿Por qué montamos una nueva estructura? ¿No nos damos cuenta que tenemos que eliminar, y ahí que no está nada que ver la cultura, organismos superpuestos que lo único que generan es construcción militante? Digámoslo de una vez por todas. Tenemos que terminar con esas cosas porque le hacen mal a este gobierno sea oficialismo, al que venga cuando sea oficialismo, porque el equilibrio fiscal es responsabilidad de todos. No lo decimos nosotros, lo decía Néstor Kirchner también. Una segunda cuestión que no debiera ser de nuevo en esta idea de meter gato por liebre es, nosotros proponemos que el financiamiento público en este rubro a la radio y televisión argentina, particularmente la televisión pública, solamente vaya para producción. Yo creo que a todos nos escandaliza cuando vemos la masa salarial de la televisión pública y vemos que está entre las 10 empresas mejor pagadas de la Argentina el sector público. Nosotros tenemos que ir contra los privilegios, contra todo tipo de privilegios. Y nadie me va a decir que ahí está la cultura metida. A ver, como siempre, esta táctica de esconder gato por liebre es bastante, por lo menos, una táctica vieja, una táctica inútil, y es una táctica que utiliza gente que muy bien defiende la cultura, pero me quieren meter atrás de eso al novio de la Defensoría de la Comunicación Audiovisual. Por favor, no me metan la censura atrás de la cultura. Entonces, para ir redondeando, señor presidente, estamos a favor de la continuidad por un plazo razonable, nosotros pensamos que es 2030, de las asignaciones específicas. Tenemos observaciones para hacer el método de las asignaciones específicas. Son distorsivas, pero en este momento creemos que no es el tema de la agenda de la Argentina esa discusión, por lo tanto estaríamos muy de acuerdo en defenderlo hasta 2030. Por otra parte, y nos parece una enormidad pensar este pensamiento del futuro de prorrogar por 50 años, eso no lo acompañaríamos de ninguna manera. Tenemos la tranquilidad que otros grupos de Frente de Todos piensan lo mismo que nosotros con respecto al plazo. Serán tildados neoliberales, no lo sé. Segunda cuestión para este punto. Estamos de acuerdo que hay que tender a limitar las burocracias. Entiendo, compañeros del Interbloque Juntos por el Cambio van a proponer cláusulas adicionales sobre cómo limitamos estas asignaciones específicas a la construcción de burocracia a toda luz es inútil. Estamos también a favor de financiar organismos superpuestos que tienen que ver necesariamente con la construcción, insisto, de militancia, como la Defensoría del Servicio de Comunicación Audiovisual. Y por otra parte, y también muy importante decir que esos recursos que tendríamos, que no estarían más en la Defensoría, proponemos pasarlo a las bibliotecas populares. ¿Qué le parece si lo pasamos a las bibliotecas populares? ¿Por qué no se lo podemos pasar a las bibliotecas populares? ¿Por qué en vez de tener burocracia no compramos libros? Compremos más libros, muchachos, compremos libros. Esos fondos, compremos libros.
Miren qué bueno, compremos libros, libros digitales, las bibliotecas populares, como muy bien se dijo de la época de Sarmiento, han ido poblando todo el país. No nos merecemos los chicos que tengan. ¿Por qué no comprar libros? ¿Por qué tenemos que defender en este Congreso burocracia? Compremos libros, muchachos, comprémoslos que capaz que nos ayudan a construir mejor ciudadanía. ¿Sabés los libros que Ahora desaloje. Ahora le pido yo. Desaloje. Ya redondeo, presidente. Presidente. respetar? Oiga, lo hace respetar, presidente. Nos están faltando el respeto. Pido colaboración a todos para seguir con la sesión. Prosiga, No, diputado. respeto, presidente. Que no nos tomen por pelotudo. Prosiga, diputado. Que no nos tomen por pelotudo. El pueblo no delibera ni gobierna. Por favor, tranquilo. Silencio, por favor. El pueblo no delibera ni gobierna sino a través de sus representantes. Yo entiendo que haya gente de buena fe que defiende la cultura y yo comparto, pero también hay gente que viene a apretar diputados. Presidente, no lo permita, presidente, por favor. Somos los representantes del pueblo. Los que estamos acá son los representantes del pueblo, presidente. Quiero terminar, señor presidente. Señor presidente, quiero y le agradezco decir que no hay lugar, ha quedado claro a lo largo de mi exposición, que somos defensores de la cultura, del cine, del teatro, de la música, de las bibliotecas populares, pero jamás defenderemos ninguna burocracia, jamás defenderemos hacerlo como cultura partidaria. La pobreza pasa al 40%, la inflación destruye los salarios, las jubilaciones, las empresas. No hay lugar para seguir manteniendo privilegios. Y no son los artistas los que tienen los privilegios. Los privilegios los tiene la política partidaria y la burocracia que se mete en el medio. Y este mandato lo vamos a hacer respetar, señor presidente. Gracias. Gracias, señor diputado.